Estos vídeos se basan en la mejor información disponible en el momento en que fueron creados. Pueden ayudarte a gestionar y reducir los síntomas después de haber contraído COVID. Habla con tu médico de cabecera si tus síntomas persisten o empeoran. Controlar la tos después de la COVID. La tos después de la COVID es común. Puede ser incómoda e irritante, pero hay formas de controlarla. Sin embargo, es importante buscar ayuda médica si tu tos persiste. Toser es una función corporal importante para limpiar el pecho, pero una tos seca incontrolada puede irritar y sensibilizar tu garganta. Las grandes inhalaciones que tomas mientras toses pueden irritar aún más tu garganta, causando un ciclo de tos continua. Preocuparse por la tos puede agravar este ciclo y empeorarlo. La ansiedad hace que los músculos de la garganta se tensen y provocan la sensación de un bulto o restricción en la garganta. La tos también puede ejercer presión sobre la vejiga, lo que puede aumentar la preocupación. Aunque detenerla puede parecer imposible, una vez que comienza, es posible tener cierto control sobre la tos. Primero, intenta identificar y luego evitar cualquier cosa que desencadene tu tos. Los desencadenantes pueden ser fumar o estar en entornos llenos de humo, desodorantes o perfumes, ambientadores y otros aerosoles, flema atrapada en la parte inferior de tus pulmones y cosas a las que eres alérgico. En segundo lugar, cuando sientas que comienza la tos, prueba estos consejos. Toma pequeños sorbos de agua. Intenta tragar repetidamente si no tienes una bebida cerca. Cierra la boca y traga, respira suavemente por la nariz hasta que dejes de sentir la necesidad de toser. Prueba chupar caramelos sin medicamentos y sin azúcar o masticar chicle. Aumentan la frecuencia de tragar, lo que tiene un efecto calmante. En tercer lugar, es importante mantenerse hidratado, así que bebe mucha agua, alrededor de 6 a 8 vasos al día. Inhalar vapor de agua caliente también puede ayudar. También puedes practicar la respiración relajada, especialmente en lugares públicos. Respira suavemente por la nariz, manteniendo el cuello y los hombros relajados. Tratar de evitar respirar profundamente por la boca. Así pues, recuerda estas 3 cosas. Evita las cosas que sabes que desencadenan tu tos. Prueba nuestros consejos para ayudarte a tomar el control de tu tos. Es importante explorar y tratar posibles causas de una tos persistente. Estos vídeos fueron creados por el programa de COVID persistente del King's Health Partners, organizado por el Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust. Agradecemos a South East London Integrated Care System, King's College London y las siguientes fundaciones NHS por sus contribuciones: Oxley's NHS Foundation Trust, King's College Hospital NHS Foundation Trust, South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Un agradecimiento especial a nuestro grupo asesor de pacientes que dedicó tiempo y energía para guiarnos. Este programa fue financiado por NHS Charities Together y Guy's and St Thomas Charity, con agradecimientos a las siguientes fundaciones NHS por su apoyo: Oxley's, Maudsley Charity, NHS Charities Together, Guy's and St Thomas Charity, King's College Hospital Charity, Lewisham and Greenwich NHS Trust Charity,